Estamos ok, entonces vamos a hablar de cómo realizar un control efectivo de moscas en diferentes ambientes. Un poco lo que ya les venía contando Renato, ¿cierto? La verdad es que el desafío es controlar moscas en distintos ambientes porque no todas las realidades son iguales. La verdad es que controlar moscas en una vivienda, en un restaurante, en parques, en ambientes pecuarios, incluso dentro de los mismos ambientes pecuarios, tenemos realidades diferentes. Si son cerdos, aves, gallinas ponedoras, ¿cierto? Si están, incluso las mismas aves ponedoras, si están creadas a piso o en piso elevado, va a haber una diferencia. Si son broiler, bovinos de leche, de carne, es una realidad totalmente distinta a lo que podría ser un hospital, una clínica, una industria. Incluso si son el área urbana o los restaurantes, va a depender mucho del ambiente, su situación geográfica, quiénes son sus vecinos, también y de su propio manejo, ¿cierto?, de los residuos, el tipo y la cantidad de moscas que vamos a tener y lo que podríamos utilizar. Esto es el desafío. Entonces el desafío es también poder identificar cada uno de estos puntos si somos un foco atrayente o si es un foco generador de moscas. Porque la estrategia de control va a ser muy diferente si yo tengo estados juveniles como las larvas, las pupas, los huevos, así solo tengo estados adultos. Debo saber identificar si soy un foco atrayente o donde vamos a realizar el control es un foco atrayente o un foco generador de moscas. Una vez que sé el lugar donde voy a controlar, bueno, aquí quisimos poner, es una casa, pero la verdad es que podría ser cualquier estructura, debo saber, ¿voy a realizar el control solo por fuera o lo voy a realizar también adentro o quizás solo en interior? ¿Qué producto puedo usar? ¿Voy a tener tiempo, un periodo de reingreso? ¿O la verdad es que no voy a tener un periodo de reingreso? ¿En ese lugar internamente hay animales 24/7 o hay personas 24/7? ¿Con qué se ven más o menos dañados? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Dónde debo aplicar? ¿Puedo aplicar a todas las estructuras o muy focalizado? Y también por exterior, ¿qué es lo que tengo en exterior? Tengo áreas verdes, tengo quizás basurales, tengo acúmulos de guano, qué es lo que tengo para poder ir definiendo dónde va a ser mi control y cómo hago mi plan estratégico para este control de moscas y tener éxito. Un punto que mencionaba Renato, y muy a la luz de eso yo no me voy a detener en esto, es que una vez que identificamos el lugar donde tenemos que controlar, si es una industria pecuaria, un lugar urbano, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de mosca que tengo presente? Aquí les puse algunos ejemplos de las moscas más típicas, tanto en el área urbana como pecuaria, como está mosca doméstica, Fania caricularis o pequeña mosca doméstica, la ófira, mosca negra, las basuras, las famosas moscas metálicas, ¿cierto? Que son aquí las de la familia Cariforidae, que son o mal llamados también moscardones de la carne, porque sabemos que están donde hay descomposición, principalmente proteica. Y estas dos moscas que son más bien del área urbana, de la familia Psicodidae, que son la mosca de los drenajes o conocida también como mosca de las polillas, que generalmente se generan, ¿cierto?, en los ductos de los desagües de las casas, los restaurantes, los hoteles, en cualquier lugar donde haya casinos o baños. Y así también son de los mismos lugares las forias, estas moscas jorobadas que incluso alguien podría confundir con un zancudo. Es muy importante distinguir, como les mencionaba Renato, la especie de mosca a controlar porque la estrategia es diferente. Y también saber, por ejemplo, si no sabemos reconocer a la larva de Fania canicularis, de la pequeña mosca doméstica, que es muy distinta, ¿cierto?, a este típico gusano, comillas, blanco de la larva de la mosca doméstica, no vamos a identificar que somos un foco generador de Fania canicularis y probablemente vamos a estar tratando solo con insecticidas adulticidas, porque no nos dimos cuenta que también teníamos un foco donde la mosca está oviponiendo y se están reproduciendo constantemente. Y nuestro control lo más probable es que fracase. Lo mismo nos puede ocurrir, por ejemplo, en una lechería o en cualquier otro plantel, donde si no somos capaces de diferenciar a Stomoxys calcitrans, por ejemplo, la mosca de los establos, de mosca doméstica, y empezamos a usar quizás cebos azucarados y no usamos insecticidas, adulticidas por aspersión, no vamos a lograr un buen control. Recuerden que Stomoxys es hematófaga y que hay algunos cebos azucarados por los cuales ella difícilmente se va a sentir atraída y que además deberíamos tratar a nuestros animales, ¿cierto?, con un purón. Por lo demás, el foco donde se están reproduciendo estos moxis es
que está ahí donde están las fecas, ¿cierto? Generalmente de las vacas, de caballos, etcétera, que es un pasto que empieza a fermentar, que es diferente a donde va a oviponer la gran mayoría de las moscas domésticas o Fania. Entonces vamos en reconocer el lugar, reconocer la especie y ahora el punto es la situación con la que nos encontramos. Tenemos un nivel de baja infestación, un nivel de moderada infestación o una alta infestación. Lamentablemente no les puedo dar la receta mágica para cada uno de los lugares. Debemos establecer nosotros qué es baja infestación o alta infestación para cada realidad diferente. Porque, por ejemplo, no sé, si yo tengo 10 moscas, independiente de la especie, pero tengo 10 moscas en un plantel donde estoy criando cerdos, la verdad es que lo calificaré como baja infestación. Pero esas mismas 10 moscas no las puedo tener por ningún motivo en un centro hospitalario, en una clínica, incluso en un restaurante. Sería una moderada o una alta infestación. Entonces, con trampas de monitoreo, con ayuda de las trampas de luz, con trampas de monitoreo, me puedo ayudar para ir generando históricos, herramientas que nos ayuden a generar históricos, datos objetivos para decir, mira, esta es una baja infestación, una alta infestación para esta realidad puntual. Y también cómo hemos ido en el tiempo bajando nuestra carga en ese lugar donde hayamos hecho el control de moscas. Entonces, en resumen, tengo lugar, tipo de instalación, ¿cierto? Soy un foco atrayente o un foco generador, donde debo aplicar en interior, en exterior, en ambas partes. Es un área sensible, a lo mejor como les comentaba, hay 24/7 animales, 24/7 personas, abuelitos que no los puedo estar sacando, volviendo, niños, etc. La especie a controlar fundamental y la situación para tener planes de mantención, planes de contingencia, etcétera. Entonces, una vez que yo ya defino mi plan, voy a ir viendo, ok, control químico, ¿soy un foco atrayente? Perfecto, entonces utilizaré solo insecticidas adulticidas, porque por ningún motivo nuestra recomendación es usar piretroides, por ejemplo, sobre materia orgánica, donde hayan larvas presentes, ya que generaríamos resistencia. Y si detecto que soy un foco o que debo hacer un control donde hay foco generador, donde hay materia orgánica apta para que las moscas ovipongan sus huevos, ¿cierto? Se emerjan las larvas, deberé usar insecticidas larvicidas. Como el control químico nunca es la única herramienta, y esto está enmarcado dentro de un manejo integrado de plagas, es que debemos ayudarnos de las herramientas que dijo Renato, y por supuesto también de un control no químico físico apoyado con trampas pegajosas, trampas de luz, bioenzimas. Las mismas bioenzimas nos ayudan a degradar la materia orgánica que se acumula en los ductos, en las cañerías de cualquier vivienda, restaurante, y va a impedir que este acúmulo de materia orgánica esté disponible para que mosca de las polillas o la mosca jorobada vaya a colocar sus huevos y esté la generación constante de moscas, a pesar de que nosotros podemos ir a aplicar un insecticida adulticida muy seguido. Como en BTS estamos preocupados de tener una calidad, innovación y servicio constantemente, nos hemos preocupado de tener todas las alternativas de productos para controlar moscas dependiendo de la realidad donde tengamos que hacerlo. Dentro de esto tenemos nuestros insecticidas adulticidas, donde el primero que está ahí es Agita, ¿cierto? 10WG, que tiene su eficacia y eficiencia reconocida a través de los años. Es un tiametoxam al 10% más feromona de mosca doméstica hembra que va a atraer al macho, Z9-tricosene. Recuerden que la hembra solo puede copular una vez en su vida y va poniendo estas tandas de huevos, a diferencia del macho que podría copular hasta 10 veces en el día. Entonces la idea es atraer al macho para que ir cortando, ¿cierto?, el ciclo de estas moscas. Es un gránulo mojable muy fácil de diluir, las personas que lo conocen pueden corroborarlo, y tiene esta gran versatilidad, que se puede utilizar como sebopintura y también por aspersión. Ambas con una excelente residualidad de entre 6 a 8 semanas, pintura y 4 a 6 semanas por aspersión. Esto da la ventaja operativa de que no tengo que ir a aplicar constantemente mi producto porque sé que va a estar funcionando y por supuesto con su alto poder de derribo y volteo. Podemos ocuparlo, nuestra recomendación es ocuparlo en exterior, en zonas urbanas, en marco de las ventanas, ¿cierto? De las puertas, muy focalizado.
y tanto en la parte pecuaria podemos ocuparlo tanto en exterior como interior, por aspersión y también como cebo pintura, colocando parches cada ciertos minutos, ciertos metros, pintados con ajita. Por otro lado, si queremos un producto sin olor también y residual, está nuestro Aquapest en base a alfa-cipermetrina de la familia de los piretroides, que gracias a su formulación de suspensión concentrada, que es en base a agua el solvente y el soluto es la alfa-cipermetrina en sólido, cuando nosotros lo asperjamos nos permite una alta residualidad porque va a absorber primero esa superficie el agua, dejando ahí las partículas de alfa-cipermetrina por más tiempo. Al no poseer olor es ideal para lugares sensibles donde no queremos, ¿cierto?, que la gente sienta estos olores fuertes de los insecticidas. Tiene su periodo de resguardo de 2 horas, que es la parte regulatoria. Aquí está nuestro Flynex Plus, también nuestro nuevo insecticida que lanzamos en marzo de este año. Flynex Plus, la verdad que es una emulsión concentrada, pero junta lo mejor de los dos mundos de las emulsiones concentradas y las suspensiones concentradas, porque la emulsión concentrada tiene un excelente poder de derribo y volteo y esta está potenciada porque tiene dos ingredientes activos, la cipermetrina al 25% high cis, más la tetrametrina al 15%, otorgándole el gran poder de derribo y volteo. Sin embargo, les digo que tiene lo mejor de los dos mundos porque tiene un excelente poder de derribo y volteo, pero sin olor, gracias a su solvente verde, acnique metilolea, que no es derivado de los petróleos, como es la gran mayoría de las emulsiones concentradas. Por ende, lo podríamos ocupar perfectamente en interiores para obtener un perfecto derribo y volteo sin olor. Ahora, si tenemos a otras personas, a otro tipo de clientes, ¿cierto? A otro tipo de usuarios que prefieren unos productos con olor, tenemos a Flynex EC y nuestra Ciper 25 EC, cipermetrina 20%, cipermetrina al 25% respectivamente, ambas high cis, que es lo que le otorga el mayor poder de derribo y volteo que las cipermetrinas comunes como las que existen en el mercado, con una buena residualidad, pero con el olor como yo les comentaba. Cambiándonos de los piretroides, pasamos a la familia de los órganos fosforados, donde está nuestro Maxifor al 50%, que es pirimifosmetil. Emulsión concentrada, el único órgano fosforado, ¿cierto?, con etiqueta azul, clasificación 3 toxicológica, por lo tanto lo podemos ocupar perfectamente en el área urbano y doméstica. Una recomendación solo nuestra es que preferimos ocuparlo en exterior, en la parte urbana, en la parte pecuaria lo podemos hacer sin ningún problema en interiores, pero es porque tiene un olor bastante potente. Por si no podemos ocupar productos químicos, también tenemos la alternativa natural, sobre todo para lugares muy, muy sensibles, que es Lemonsol en base a D-limonene al 67%, emulsión concentrada, con su gran ventaja operativa, ¿cierto?, y regulatoria, que no tiene periodo de reingreso. Por lo tanto, lo podemos ocupar en interiores para estas áreas muy sensibles, incluso en lugares donde 24/7 puede que hayan personas, ocupándolo muy focalizado por aspersión en los rinconcitos, teniendo un excelente resultado. Y también está Bate 1G, que es un sebo granulado, se coloca granulado en estos portacebos amarillos que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Es un seco, es un sebo atrayente que también tiene feromona de mosca doméstica, que puede llamarse muscalare o la misma cetanoetricocena, es el mismo nombre, otra forma de llamarlo, con una alta residualidad, porque la mosca se va a sentir atraída a ese sebo y ese sebo va a permanecer ahí. Tanto Agita como Bate al 1G, la idea es colocarlo donde por algún motivo las mismas moscas ya llegan ahí o yo quiero dirigir a las moscas hacia ese lugar para que las moscas lleguen ahí, se alimenten de este sebo y mueran ahí mismo para que no haya contaminación cruzada si las moscas van muriendo tantos metros más allá lejos. Yo quiero que estén aquí y matarlas aquí cuando uso sebo, porque no quiero tener, bueno, imagínense en una carnicería hay contaminación cruzada, no sé dónde va a morir la mosca. Y por supuesto, si ya detecté que soy un foco generador y tengo materia orgánica, tenemos dos larvicidas, o para mí mal llamados larvicidas, la verdad es que prefiero llamarlos juvenoides, porque no es que cuando uno los asperja, ¿cierto?, muera la larva inmediatamente. Les voy a explicar el mecanismo de cada uno y ahí me van a entender por qué prefiero llamarlos juvenoides y no larvicidas, ya que uno piensa que al aplicarlo va a morir la larva inmediatamente, como ocurre con los insecticidas adulticidas, que uno lo aplica y las moscas
van muriendo. El primero de ellos es Quilarbol 15EC, piriproxifen al 15%, emulsión concentrada, es un producto líquido, es un IGR, ¿cierto? Y piriproxifen es para todo tipo de moscas. Y lo que hace el piriproxifen, al ser un símil de la hormona tímica de los insectos, es engañar, ¿cierto?, al metabolismo de las larvas, de las moscas, y decirle, mira, en palabras simples, estás lista para pasar a tu siguiente estado para que puedas mudar, pero como no está lista, porque es el símil de la hormona de los insectos, se produce un desajuste endocrino, pudiendo haber larvas que no cumplen con su morfología, siendo más largas, se afecta el sistema reproductivo, no se pueden reproducir, por lo tanto la mosca no va a poder poner huevos, hay algunas larvas que mueren, o si es que pasan a pupas, van a ser una pupa no del color adecuado, con la pupa deforme incluso. ¿Ya? Y Stop Fly es ciromacina al 50%, un polvo mojable que inhibe la síntesis de quitina. Tiene muy alta eficiencia y casi muy específico de mosca doméstica. ¿Qué hace al inhibir la síntesis de quitina? Sabemos que la larva, cuando va pasando de larva 1 a larva 2 a larva 3, va engrosando su capa de quitina, y también cuando está en pupa, la capa de quitina es potente. Si fue el lugar donde había larvas, ¿cierto? O estados juveniles de mosca doméstica, si fue afectado por ciromacina, lo que va a ocurrir es que la morfología de estas larvas no se van a poder generar individuos adultos que puedan reproducirse, que puedan poner, porque están muy lábiles a las condiciones medioambientales. Se les va a afectar la formación de su exoesqueleto también. Y va a ocurrir que si llegan a ser individuos adultos, pueden ver este video, espero que esté corriendo bien, una mosca adulta sin alas. Y una mosca adulta que no puede volar, la verdad es que está destinada a la muerte. Algunas recomendaciones importantes cuando ustedes aplican la herbicida, sí o sí aplicarlo sobre la materia orgánica, pero procuren tener una boquilla tipo abanico para que logren asperjar sobre toda la materia orgánica sin dejar ningún pedacito sin la herbicida, ¿ya? Y procurar que sea con una gota gruesa, unas 300 micras más o menos por aspersión, pueden ser con bomba motor, manual, como lo que ustedes dispongan, pero una gota gruesa para que esa gota logre penetrar hacia la materia orgánica. Recuerden que las larvas son fotofóbicas, sobre todo el estado 1 y el estado 2, no van a estar en la superficie ni del guano, ni de la basura, ni de nada, sino que van a estar escondidas. Por lo tanto, yo necesito que esa gota logre penetrar y tomar contacto con las larvas para que actúe por contacto o por ingestión. Detalle al margen, ambos productos son clasificación 4, clasificación verde toxicológicamente, ¿cierto? Lo que si tenemos que aplicarlo en presencia de animales, no hay ningún inconveniente porque son específicos de insectos. No le va a pasar nada a los animales. Y tampoco le pasa nada a, si aplicamos, por ejemplo, ciromacina sobre materia orgánica ahí de un lombrifiltro, no le va a pasar nada a esas lombrices. Y pasando al control no químico, disponemos de dos tipos de trampas UV. Una son las Intrap 40 con la Intrap 15, que son de acero inoxidable, y la otra es la Intrap 40E, Intrap 15E. Ambas con la denominación 40 alcanzan para 120 metros cuadrados y las 15 para 60 metros cuadrados. La ideal es colocarlo en lugares puntuales, sensibles, que donde quizás no podemos aplicar mucho insecticida, ¿cierto? Al poseer sus tubos inastillables también están indicadas para la industria alimentaria, y nos van a ir ayudando a hacer este monitoreo de decir el nivel de moscas que puedo tener y, por supuesto, la especie de mosca a tratar. Y además aquí tenemos nuestras bioenzimas, nuestro conocido Bioseptic y nuestro Biofat industrial. Biofat industrial es un pool de bacterias y enzimas que nos van a ayudar a degradar principalmente la materia orgánica. Ambos productos, Bioseptic y Biofat industrial, se colocan en los desagües, en los puntos de desagües de drenajes para ayudar a eliminar la materia orgánica que yo les comentaba, se acumula en estos lugares y es donde generalmente van a oviponer la mosca polilla y la jorobada. Quisimos mostrarles ejemplos y lo que es lo que nosotros recomendamos para cada uno de estos ejemplos en diferentes ambientes. Escogimos dos ambientes, la verdad, muy distintos entre sí para poder ejemplificar.
El primero es un ambiente pecuario. La verdad es que tratamos de unificar lo que se haría ahí, porque sabemos que la parte pecuaria es, como pueden ver en el primer pabellón, pueden haber cerdos, pueden haber aves ponedoras a piso o elevado, incluso los pabellones pueden estar en vacío, puede ser de broiler, pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Por exterior de los pabellones, hacer un control químico, ¿cierto? Con un producto que tenga un derribo y volteo alto, rápido. Dentro de eso, recomendamos Flynex Plus, Flynex 20C, Zipper 25, nuestro Maxifor y también Agita, que lo podríamos usar por aspersión, ¿cierto? Por todo esto para las cortinas, la parte de las cerchas, los techos, etcétera, los cabezales. Y también podríamos ocupar Agita como cebo pintura por exterior, dejando pintado algunos parches de 50 por 50, por ejemplo, dependiendo del pabellón, el tamaño del pabellón, como cebo pintura. Por el contrario, si queremos hacer el control químico adentro de los pabellones con animales, podemos usar Flynex Plus o Aquapest, serían los de elección, porque son los que no poseen olor e irritan muy poco, casi nada en realidad, ¿cierto? Aquapest, por ejemplo, lo podríamos ocupar por aspersión en un sitio 1, maternidad de cerdos, siempre también procurando siempre hacia la construcción y nunca directo al animal. Lo mismo con Flynex Plus, lo podríamos ocupar para una recría, un sitio 3 de cerdo, donde hay aves ponedoras, incluso si tuviera que bajar carga en un sector de broiler. Ojo, eso sí, cuando entren con la máquina a donde haya animales presentes, que el ruido no los vaya a estresar. Por fuera, si tengo cercos vivos, que sabemos que en muchos lugares tenemos cercos vivos para separar, recuerden que las moscas se posan también en estos cercos vivos, reposan ahí, sobre todo en el embés de la hoja, por lo que podríamos aplicar Agita por aspersión y les aseguro que va a andar fantástico. Lo hemos usado y la verdad es que tiene excelentes resultados sin afectar a los cercos vivos que pueden encontrarse ahí. Si en interior de pabellones, por ejemplo, tengo gallinas de piso elevado y está el guano ahí, nuestra recomendación es aplicar Klarbol 15 o Stop Fly, ¿cierto? Con la boquilla que yo les acabo de decir, procurando asperjar sobre toda la materia orgánica. También si tienen el guano ya sobre aves que están a piso, ya han identificado que es mucho la presencia de larvas, también se podría hacer. No habría ningún problema con eso. ¿Ya? En centros de acopio de guano, la mal llamada guanera, nosotros recomendamos, si es que ustedes ven en el sustrato larvas y no es posible voltear el guano para poder secarlo, ¿cierto? Y que no tenga este porcentaje de humedad que Renato nos indicaba que tenían que tener las moscas para poder oviponer, apliquen la herbicida. Pero también nuestra recomendación es utilizar paneles que rodeen estas pilas de guano o el centro de acopio de guano y pintarlos con Agita y también o neumáticos y poner neumáticos también con bate 1G por todo alrededor, o sea que como las moscas ya se van a sentir atraídas por ese lugar y van a poner en ese mismo lugar, que se alimenten de estos cebos y mueran inmediatamente. Otra recomendación que no lo pusimos acá, pero es válida igual, por ejemplo, podríamos usar Bioseptic para tratar los purines de los cerdos mientras están en los pabellones, si por algún motivo, que es lo que ocurre la gran mayoría de las veces, yo no pudiera aplicar la herbicida, aparte que a veces, muchas veces corre ese purín después de determinados días. Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar Bioseptic, que va a ayudar a degradar este purín, esta materia orgánica, haciéndolo mucho más licuado, cosa que cuando se limpie no queden estos costrones que quedan por debajo del pabellón, costrones de purín seco, no 100% seco, sino con este porcentaje de humedad, donde la mosca doméstica generalmente va a ir a poner sus huevos. El otro ejemplo, saliéndonos de la parte pecuaria, es algo muy urbano, la hospital o clínica, que en realidad quisimos poner esto con nuestro equipo, porque la verdad es que aparte de tener las habitaciones o donde están los pacientes, podría ser como un hotel y también tiene un casino, ¿cierto? Que podría asemejar a lo que tiene un restaurante donde preparan los alimentos para estos mismos pacientes. ¿Qué es lo que recomendamos? Bueno, ir colocando trampas UV, pueden colocar las 40E o las de acero inoxidable, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes quieran, si más estético o con las de acero inoxidable andan perfecto porque tiene mucha mayor durabilidad en los puntos estratégicos y en interiores donde se pueda, en el fondo, ocupar una insecticida adulticida, usar Aquapest, si es que tendríamos el periodo de resguardo de las 2 horas, o por supuesto ocupar nuestro Lemonsol, insecticida natural
sin periodo de reingreso, que ustedes lo aplican focalizado y la gente podría ingresar sin problemas inmediatamente. En el casino también, bueno, dejar las trampas de luz, si es que se pudiera ocupar insecticida, ocupar el mismo Aquapest o Lemonsol, y también estar atentos a los drenajes, a los desagües, para que no se generen estas moscas, ¿cierto?, de las polillas o mosca polilla o mosca jorobá. Usar Bioseptic y Biofat industrial. Se coloca, dependiendo el flujo que tengan, una cantidad de gramos en cada punto de los drenajes y se deja idealmente actuar toda la noche. Y en los lugares donde se acumula la basura, en los chafs de basura, podemos ocupar productos por aspersión con alto poder de derribo y volteo, como Flynex 20 EC y Zipper 25 EC. Incluso podríamos ocupar ajita para pintar estos contenedores. Conclusiones, entonces. Cada ambiente es una realidad diferente y por lo que debemos definir un programa de control de moscas especial para cada lugar y cada especie involucrada. 2. Identificar si donde debo controlar es un foco atrayente o foco generador de moscas, ya que la estrategia será muy distinta. ¿Ocupo o no ocupo la herbicida? Por supuesto que no es solo el control químico, también debe estar enmarcado en un control no químico. Aquí está la conclusión 3. Para un efectivo control de moscas debo incluir medidas químicas y no químicas. 4. Antes de realizar un control químico y no químico de moscas, debo hacer inspección del lugar, determinar los puntos críticos, nivel de infestación, identificar adecuadamente la especie de mosca a tratar. Quizás en un lugar no todos los puntos debo tratarlos tan frecuentemente. Hay lugares que voy a tener que ir quizás cada 15 días, otros una vez al mes. Tengo que ir detectando cuáles son los lugares críticos. Respetar las dosis y métodos de aplicación de los insecticidas es fundamental para óptimos resultados. La dosis, siempre me dicen, no, es que la verdad es que, por ejemplo, la dosis de ajita por aspersión, 250 gramos en 2 litros de agua para 100, 150 metros cuadrados. Recuerden que no se asperja todo seguido, sino que se va asperjando por parches. Sin embargo, me dicen, no, pero es que yo con un frasco en 5 litros, me ha pasado incluso 10 litros, me da resultado. Seguramente les va a dar resultado las primeras veces, pero después como laboratorio no les podemos asegurar que a esa dosis que ustedes están subdosificando les dé resultado. 6. Siempre considerar que la población de insectos es dinámica, por lo tanto nuestra estrategia de control también debe serlo. El monitoreo de la situación debe ser constante. Recuerden que la población en general de los seres vivos es dinámica, por lo tanto es muy probable que la estrategia de control que ustedes ocuparon ahora, la temporada 2021-2022, van a tener que hacer una estrategia para la temporada 2022-2023. Hay condiciones medioambientales que están cambiando, las situaciones geográficas, quiénes son mis vecinos pueden cambiar, etc. Entonces, debe ser constante la evaluación y el programa, la reevaluación del programa que yo tengo para controlar moscas en determinados lugares. Muchas gracias y, bueno, voy a dejar de compartir. Francisca, si me puedes ayudar para terminar de compartir acá, para que nos vayamos a la ronda de preguntas. Renato, ¿estás por ahí para empezar a leer las preguntas? Renato. Bueno, vamos a leer las preguntas. Ahí está apareciendo Renato, se está conectando. Hola, Renato. Oye, tengo una pregunta para ti, que la hicieron cuando estabas haciendo tu presentación, que es, doctor Ripa, ¿existen microavispas parasitoides que permitan el control de Fania? En mi experiencia, Spalangia endus ha mostrado más eficacia en el control de mosca doméstica. Efectivamente, la Fania tiene sus propios enemigos naturales y hasta donde yo sé no se están criando esos enemigos naturales. Por lo tanto, es difícil entregar una solución que se base en control biológico en cuanto a Fania. Pero están presentes, o sea, los enemigos naturales están presentes en situaciones relativamente naturales. Ahora, los enemigos naturales son sumamente sensibles a las aplicaciones de insecticidas directos al guano o al estiércol.
Por lo tanto, es una u otra, eh, es una u otra metodología la que hay que usar. Es difícil usar las dos juntas. Pero como en el caso de Fania, no se puede aumentar más allá de lo que ocurre en forma natural, y si el problema es muy grave con Fania, bueno, hay que recurrir a insecticidas. Entiendo. No. Perfecto. Gracias, Renato, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta para ti, Renato, también. Dice, ¿a cuántos metros es capaz de detectar los volátiles? En el fondo, los olores, ¿cierto?, que se puedan generar, que tú mencionaste. Sí, bueno, yo creo que en el caso de la mosca, no sé si hay estudios que pudiesen avalar esto. En el, en el caso de, por ejemplo, avispas, las avispas tienen antenas muy prominentes y las avispas sí que pueden detectar a buena distancia volátiles. Pero en el caso de moscas, lo más probable es que sea a una distancia relativamente corta, de metros. En el caso de las avispas son decenas de metros y más probablemente, pero también hay que considerar que los volátiles lleguen hasta cierta distancia, que eso es otro tema, es un tema físico. Por lo tanto, si no llegan volátiles lejos, digamos más de 10, 15 metros, difícilmente la mosca se podrá atraer, que es, como digo, es una situación física. Y quiero aprovechar de mencionar algo que se me escapó al comienzo de la reunión. Esta presentación que acabamos de hacer, participó el doctor Jerome Hoxett, que es un destacadísimo investigador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Florida. Por lo tanto, hago este reconocimiento. Él iba a participar y creo que en este momento está tratando de comunicarse con nosotros. Tuvo un problema con el computador, me dice por correo. Eh, También ocurren esas cosas allá. Y bueno, quizás logre integrarse y podamos también escuchar algunos consejos o comentarios de algunas preguntas que se formulan. Oh, sería fantástico, Renato. Así que si tú tienes información de cuando él se pueda conectar, avísanos para que le demos habilitación ahí al micrófono. ¿Ya? Ok, Ojalá se pueda ya, conectar dentro del minuto, porque igual estamos sí, en los sí, tiempos ahí justitos. sí, justo. A ver, tengo acá otra pregunta que dice, ¿qué tratamiento recomendaría para tratar una pila grande de plumas con resultados de producción intensiva de aves? Bueno, la primera pregunta es revisar si esa pila de plumas tiene o no larvas, está con estados juveniles para poder aplicar un larvicida. Y nosotros ahí también lo que recomendamos sería a lo mejor, si están las moscas ahí justo posadas, aplicar quizás un Maxifor para bajar carga rápido, porque el Maxifor es organofosforado y sí tiene algún efecto larvicida, a diferencia de lo que tienen los piretroides. Por eso nosotros nunca queremos usar piretroides sobre materia orgánica, pero o generar contención, ¿cierto? Que yo les mencionaba con paneles pintados también con ajita para que las moscas mueran ahí mismo. Tengo acá, consulta en ambientes domiciliarios con presencia de mascotas. Es muy molesto el comúnmente llamado mosca azul. ¿Cuál es la diferencia con la mosca común? La mosca azul con la mosca común. Supongo que se refiere a la mosca doméstica y el molesto mosco azul, Renato. Bueno, sí, hay diferencias importantes. Muchos de estos moscos, porque hay en realidad dos familias que que conforman los moscos más grandes, de mayor tamaño, que son Califórides y Sarcofágides, y que básicamente se alimentan las larvas, uno en cadáveres, sarcofágides, y los califórides también se alimentan de otras materias, en alguna medida similares a la mosca doméstica. En Isla de Pascua teníamos bastante éxito utilizando, en el caso de las moscas que se alimentan de cadáveres, usando carne o restos de carne que los espolvoreábamos con algún insecticida residual, pero a pequeña escala porque si no se hacen repelentes. Ahí sí funcionaba esto y se producía un control selectivo. Esto se hacía con un envase sobre el cual se ponían alambres para sujetar la carne y simplemente las moscas muertas se acumulaban al fondo del envase. Una medida bastante cruda. Eso podría ser una fórmula para mantener bajas las poblaciones de este insecto. También hay trampas
trampas que lamentablemente son sumamente potentes en cuanto al olor que despiden y que justamente producen un olor a carne podrida. Y esas trampas que son simplemente físicas también bajan la abundancia, a pesar de que no son tremendamente efectivas. Yo creo que falta investigación en esta área, eh, porque no son problemas muy comunes. Y si no es muy común, el área comercial tampoco se interesa demasiado. Y lamentablemente eso hace que la investigación sea bastante acotada. Perfecto. Gracias, Renato, por tu respuesta. Mira, voy a comentar esta porque se repite varias veces. Si nuestros productos se pueden usar por termonebulización. La verdad es que nuestra recomendación, y si ustedes leen la etiqueta de cada uno de los productos, sí, las emulsiones concentradas se pueden ocupar por termoniebla. El Aquapest, que es una suspensión concentrada, y esto aprovecho de aclararlo, se podría ocupar por termoniebla sí, siempre y cuando el solvente no sea un derivado del petróleo, porque le vamos a meter algo oleoso, ¿cierto? Con olor, etcétera, a algo que no tenía olor y que lo queríamos para eso. Ahora, por otro lado, las suspensiones concentradas, su ventaja es la residualidad. Cuando yo aplico por termoniebla, como la gota es tan pequeña, aplico y la verdad es que mato lo que encuentro ahí mismo. La residualidad es bajísima, casi nula. ¿Ya? Esa es la respuesta para eso. También estaban preguntando que por qué nosotros no recomendamos usar piretroides sobre materia orgánica, porque la verdad es que voy a crear resistencia para esos piretroides. Recuerden que la resistencia se define como la sensibilidad a, y si yo estoy usando piretroides sobre donde tengo estados juveniles, las voy a ir haciendo cada vez menos sensibles, y cuando sean adultas lo más probable es que yo aplique cualquier piretroide y esas moscas ya estén con resistencia en ese lugar determinado. No sé, Renato, si aquí dice que si les podríamos entregar un método para conocer niveles de infestación. Yo creo que en la literatura hay información al respecto y habría que buscar. Yo creo que hay otro concepto que yo creo que es importante tomarlo en cuenta y que es el siguiente. Cuando hablamos de monitoreo y de revisar el lugar, es tremendamente importante estimar y conocer la abundancia de los estados juveniles, porque si yo tengo, qué sé yo, una cierta cantidad de moscas, supongamos un número de 10, para decir una cifra, pero hay 10.000 larvas, lo más probable es que en una semana o un poco más, dependiendo de la temperatura, voy a tener miles de moscas presentes. Entonces, en ese caso, por supuesto, los niveles de abundancia no son tan importantes porque está tan gráfico la situación de que mucho más importante es detectar, ¿no es cierto?, los focos donde se están reproduciendo de tal manera que yo me pueda anticipar al problema. Entonces, eso es lo que yo creo que, por eso que también decimos que es muy importante que cada persona que está involucrada en esta actividad tenga una capacidad biológica de entendimiento y de búsqueda, de interés, porque así se van a convertir en muy buenos profesionales. Bueno, no digo que no sean buenos, mejores profesionales, porque integran todo lo que tiene que ver con la vida del insecto. Y por lo tanto van a poder ver cosas que enseñan mucho. Por un lado enseñan y por otro lado se deducen cosas tan importantes que mejoran el servicio y que dan más efectividad a todos los métodos de control que van a usar. Porque entendemos cómo tenemos que actuar de tal manera de otorgar un espectacular servicio al cliente. También, porque también hay que considerar que hay limitaciones con los insecticidas, como por ejemplo la resistencia que se genera, que Paulina ya lo mencionó varias veces, y que requiere que se roten los productos, o sea, que no se utilicen una y otra vez los mismos productos, porque la mosca doméstica tiene una tremenda habilidad para generar resistencia. Por ejemplo, la ciromacina, cuando se abusa de esa sustancia, las larvas logran pupar, pero generan una pupa alargada. Y eso hay que saberlo reconocer, porque eso es un síntoma exclusivo de la ciromacina. Entonces, digo que hay que integrarlo, hay que darse un tiempo un poco mayor para examinar bien el lugar, especialmente si este es un cliente grande
y se requiere que se trabaje de una forma más holística, más generalizada. Exacto. Gracias, Renato. Sí, también por acá me preguntaban que cómo generalizaban el control de mosca doméstica y Efania. La verdad es que generalizar, por eso es difícil, debo identificar que tengo, pero tomen en cuenta siempre, sobre todo, que Fania incluso es más difícil de controlar que mosca doméstica, porque Fania está volando la gran parte del tiempo, el 90% del tiempo está volando. Entonces debo saber identificar muy bien los lugares donde va a reposar esa Fania para ir a asperjar en esos puntos. Y cuando asperjo, obviamente voy a tener a Fania y también mosca doméstica, idealmente que esas moscas estén posadas. ¿Y cuándo van a estar posadas? Cuando la temperatura ambiental sea inferior a 15 grados Celsius. Procuren ir a hacer aspersiones, sobre todo en exterior, cuando la temperatura sea inferior a eso, para lograr que las moscas estén posadas y que el insecticida pueda estar cayendo sobre ellas y quede sobre la superficie, sobre todo en esos lugares donde esas moscas están reposando, porque luego van a volver a ese lugar. Si yo trato de asperjar, no sé, a las 3 de la tarde en esta época, cierto que hay 28, 30 grados, no sé cuánto hay hoy día, pero mucho calor, la verdad es que difícilmente ustedes van a poder hacer un buen control y la verdad van a tener dos efectos, uno de evaporación del insecticida y dos que ojalá sería como ir con un aerosol, independiente de la marca, a tratar de matar moscas. ¿Ya? Miren, tenemos un montón de preguntas. La verdad es que voy a responder la última en pro del tiempo porque ya estamos nos hemos alargado en lo que teníamos programado, llevamos más de 1 hora y media. Es la última que dice, al aplicar ajita como pintura, ¿cuál es la textura que debemos lograr para garantizar una buena aplicación? La verdad es que los gránulos de ajita se disuelven fácilmente con agua, e incluso si uno lo hiciera con agua tibia o quitada de hielo, mucho más fácil, y queda como una pasta, literalmente como una pintura muy fácil de aplicar, un color té con leche. Esa es como la consistencia que deberían lograr. Sé que hay muchas preguntas, van a quedar guardadas, tengo los nombres de las personas y voy a intentar responderlas. Si por algún vía correo, si por algún motivo no les llega la respuesta, nos pueden escribir en nuestra página web para que les llegue sí la respuesta. Muchas gracias a todos por conectarse, por poder participar. Queremos invitarlos, sé que estaban ahí pidiendo algunos webinars, a que conozcan nuestro próximo producto que es SAFE, es un larvicida para el control de larvas de zancudos o mosquitos. Es un larvicida natural en base a clorofila y feoforbida que va a producir una reacción oxidativa en las larvas, se coloca en las partes donde el agua está estancada, donde están las larvas alimentándose. Nuestro próximo lanzamiento va a ser en diciembre para que los que tengan ahí problemas con zancudos, mosquitos, estén atentos a poder adquirirlo y usarlo. Les agradezco a todos, muchas gracias por su tiempo, por la paciencia, nos extendimos bastante en el tiempo que teníamos programado, pero la verdad es que la información valía la pena. Un abrazo a todos, espero verlo pronto. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao.